cuando quieras. Hacia adentro, con Nanda Santana. Porque aprender a vivir es prioritario. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Hacia Adentro, este post de la radio pública de Canarias sobre crecimiento y transformación personal. Esta semana nos adentramos en un nuevo bloque temático en el que, bueno, ya hemos escuchado cómo aprender a saber quiénes somos en realidad. Ya nos hemos empezado a mirar, a ver cómo estamos por dentro, a ver cuál es nuestra realidad más profunda, qué heridas tenemos, cómo podemos empezar a curarlas, a cerrarlas. Y en este proceso que es nuestro caminar por esta vida, pues ahora es bien importante en ese aprendizaje del autocuidado, es muy importante evitar que me vuelvan a herir, porque yo no puedo evitar que otra persona me agreda, pero sí hay cositas que puedo hacer para, bueno, ponerme ese escudo y que no me lleguen a dañar, o al menos que la herida no sea tan grande. Para eso es muy importante detectar quién o qué puede atacarnos. Y de esto sabe muchísimo nuestro invitado de hoy. Bienvenido. Bien hallado, gracias Nanda. Bienvenido Arturo Boira, fundador y también coordinador de proyectos de la asociación Bien Tratar. Así es Nanda, la verdad que con mucha ilusión estamos impulsando esta iniciativa que nos está permitiendo conectar mucho con la gente, con las necesidades que tienen, con quiénes son y sobre todo aprender a lo que bien decías, a cuidarnos desde no permitir y poner límites a determinadas acciones que no son saludables, no se deberían dar en nuestras relaciones y sin embargo se reproducen constantemente en todo tipo de relaciones, ya sean familiares o laborales o escolares. Bien, esto me recuerda, bueno, a mí me parece muy bonito porque siento que estamos hablando en el mismo plano. Yo hace mucho que dejé de presentarme como víctima para pasar a definirme como superviviente de violencia y me viene a la cabeza cuando nos conocimos tú y yo, que creo recordar fue por teléfono y bueno, también me contaste que eres también un superviviente, ¿no? Así es, Nanda. O sea, yo durante 20 años me he dedicado a la divulgación científica y técnica. Mi trabajo ha sido contar cosas difíciles de forma sencilla. Y lo cierto es que se me ha dado bien. Profesionalmente he podido hacer lo que me gustaba y dedicarme a cosas muy motivantes. Y una vez uno de los proyectos salió muy bien. Tanto que hubo quien planteó que se lo quería quedar para él y me hizo la vida imposible, sin que yo me diese cuenta de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, me hizo la vida imposible, que perdón porque hablé de mí misma, pero que es el título del libro en el que yo conté bueno, mi experiencia con la violencia, ¿no? Te haré la vida imposible. Y es verdad que eh, una persona puede llegar a convertir nuestra vida, sin matarnos, sin asesinarnos, sin hacernos daño físico, pues pueden llegar a ese convertir nuestra vida en un infierno. Hacemos mucho daño porque eh,
cuando la agresión es física, mm, es muy fácil, Está porque al claro. fin y al cabo es muy visible. Quien más, quien menos como ciudadano tiene claro que cuando está viendo una agresión física, eso es violencia y ha de intervenir, que luego tenga valentía para hacerlo o no, o lo haga o no, por las circunstancias que sea, es una... Pero claro, eh, las agresiones invisibles, yo diría que invaden nuestras relaciones, invaden nuestro mundo, nos tienen como, a lo mejor asfixiados no, pero estamos rodeados, ¿no? Me viene a la cabeza la victimóloga francesa France-Marie Irigoyen, que en un libro que a mí me recomendó mi primer, o sea, el psicólogo que puso nombre por fin, después de muchísimos años, a lo que mis hijos y yo estábamos viviendo, me dijo, léete este libro, porque te vas a ver reflejada y te va a ayudar mucho, como así fue. El libro se llama El acoso moral, que es sinónimo de violencia psicológica y es acoso moral en la vida cotidiana. Y la autora plantea tres grandes ámbitos, ¿no? Un ámbito es la familia, la pareja, que parece que eso es tabú, no se habla de, pero no quiero hablar contigo hoy de esto, aunque sí es verdad que es un tema para otro episodio de este podcast. Luego tenemos el ámbito escolar y hablamos de bullying, me viene a la cabeza Amenábar, ¿no? Amenábar, un monstruo viene a verme, que es Sí, película, sí, sí, pero sí, sí, sí. creo que primero fue cómico, vale. Con el bullying como sociedad lo tenemos bastante claro y luego volvemos a eso si quieres, Arturo. Pero luego está el tercer gran ámbito, que es el mundo del trabajo, en el que además las personas adultas pasamos un tercio de nuestro día y quien tenga la suerte de irse un mes de vacaciones pasa 11 meses de su año laboral, Sí, sí, ¿no? O así es. sea, muchas horas de nuestra vida en un contexto en el que si no hay buen clima laboral, si tú no te sientes a gusto, realmente puede dañar nuestra salud mental a gran escala. Y de eso me gustaría que hablaras, que nos contaras, porque va de esto, ¿no? Efectivamente, o sea, esa fue mi experiencia, un proceso de violencia psicológica en el ámbito laboral, algo de lo que yo desconocía completamente y que viví como un proceso de tortura del gota a gota, en el que no era capaz de identificar que cada una de las acciones que me hacía daño era parte de una estrategia que una persona lo estaba haciendo de una forma inconsciente, pero metódica y de manual, que fue para mí lo más sorprendente, ¿no? Cuando tuve Inconsciente. inconsciente en el sentido que no sabe que esas son las técnicas que tiene que usar, pero él sí sabe cuál es su objetivo, que es hacerte daño. Vale, o sea, estamos hablando de una decisión premeditada de una persona, un ser libre, para destruir a otra, en tu caso, tal vez por envidia Sí, o sea, profesional, porque ese proyecto del que hablabas antes salió muy bien y quizá, pues no sé, se quiso atribuir el mérito o no reconocía que el no, mérito. es el típico quítate tú que me pongo yo, ¿no? O sea, uy, qué interesante es esto, qué proyección da, pues es mejor que lo lleve yo que lo lleves tú, porque a mí me interesa por mis cuestiones egoístas, ¿no? Entonces, y claro, en detrimento del proyecto, porque eso hizo que el proyecto se hundiese, ¿no? Porque una dinámica que había sido muy positiva, puesto que era una dinámica de procesos participativos en la gestión del medio litoral, desde el momento que metes dinámicas relacionales que son insalubres, que son insanas, pues se cae por sí solo, ¿no? Claro. Entonces, para mí lo sorprendente de todo esto es, yo vengo del mundo de la ciencia, es descubrir que en los procesos de acoso hay una ciencia, hay una bibliografía, hay unos estudios, hay unas cuestiones que están demostradas, ¿no? Yo no sabía lo que me había pasado, lo que sí sabía es que me habían destruido como persona, ¿no? A colación de esto que dices, en varias de las entrevistas siempre
de una u otra manera sale una cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Bueno, o me ocupa, que es tanto estudiar desde chiquitito, ¿no? Y nadie nos enseña cosas esenciales. Quiero decir que yo no estoy poniendo en tela de juicio los planes de estudio, no. Vale, hay un saber académico, ciencias, humanidades, arte, lo que quiera, pero falta ese saber para vivir, ¿no? Bueno, Sí, de todas tú maneras, no Nanda, sabías claro, yo no sé nada de este exactamente. tema y por tanto, claro, no te pusiste en modo Claro, yo no defensa. sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y todo el mundo a mi alrededor, la verdad que tenía una red de apoyo tremenda, decía, no, no le des importancia, tú pasa de ellos, tal, tú sigue adelante. Y, y claro, lo que no me di cuenta es que precisamente era una estrategia del gota a gota, ¿no? Que es lo Claro, importante de los casos de acoso, ya sea en lo familiar, en lo escolar o en lo laboral, que se dan de una forma que nadie se da cuenta salvo la víctima, que lo claro, sufre. porque esta red de apoyo que te decía, no pasa nada, no le hagas caso, que te resbale, claro, hablan también desde su ignorancia, ignorancia dicha en sentido literal, desde su no saber ni del acoso laboral en sí, ni de cómo actúa un acosador. Y esto me remite a lo mismo. Efectivamente. Ignoramos cosas que son esenciales para nuestra vida, porque al final es nuestra vida. Claro, entonces, Nanda, para mí primero fue el descubrimiento de darme cuenta que algo que podía ser insignificante y que nadie veía, salvo yo que lo sufría, me estaba pasando y me llevó a una situación de destrucción personal. Y luego, cuando pude ahondar en el tema, que tuve la infinita suerte de tratarme con el doctor Iñaki Piñuel, que precisamente es alumno de Irigoyen. ¿Mm? De Fíjate Irigoyen, no cómo sabía. se cierra. Entonces, él es uno de los Él es máximos, una sí, referencia. él es uno de los máximos expertos nacionales e internacionales en el tema del acoso laboral y ahí fue donde descubrí la cantidad de ciencia que existe sobre los procesos de Madre acoso y mía. cómo es matemática pura. De hecho, no tengo para olvidar que en la primera consulta me dio el borrador de su manuscrito, del último libro que tenía sobre mobbing, y me dijo, Arturo, léete esto, que todavía no lo había publicado. Y claro, yo cuando leí aquello decía, Dios mío, da igual la página por la que lo abra, que está hablando de mi caso, Ya. pero con un nivel de precisión ¿De qué año espectacular. hablamos? Eso, Cuando ahí estamos hablando de 2014, 2015, hace 10 añitos ya. ¿Mm? mm, Y bueno, pues fue espectacular ver con qué nivel de precisión se podía describir cómo eran los procesos de acoso y cómo lo que yo había vivido de una forma tan particular, tan propia, en silencio muchas veces, sin entender lo que pasaba y sin que nadie lo entendiese, la ciencia de la psicología sabía a un nivel de precisión tremendo, ¿no? Que hasta el punto de que yo lo definía como algo de matemática pura, ¿no? sí, estoy Mm. impresionada porque no puedo evitar hacer el paralelismo. Yo empecé a leer y, y el mío, el acoso moral que me había sugerido José Luis Muñoz, mi Mm. psicólogo, y yo, o sea, no hacía otra cosa que subrayar, me caían los lagrimones, o sea, estaba impactadísima porque el pensamiento recurrente es, pero si esto me lo he hecho a mí, me lo he hecho a mí, me lo he hecho, pero si esto lo he vivido yo, lo he vivido, como si ese capítulo estuviera hecho a mi medida. Claro que por un lado a mí me dio, o sea, me revolvió enormemente, pero por otro lado me dio muchísima paz en el sentido de, yo no estoy loca, que te lo dice mucho la gente, no, esas son cosas tuyas, te estás volviendo loca. No, 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 no. O sea, lo que tú Mm. dices, hay ciencia detrás y mucha investigación y efectivamente hay un patrón. Sí, entonces Nanda, para mí el gran descubrimiento fue ese y coincido totalmente con ese relato y luego hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Pero la Ujú. Asociación Bien Tratar nace de esa necesidad que tú hablabas de llevar a la sociedad todo este conocimiento que ya existe para prevenir todos los casos de bullying, de violencia machista, todos los procesos de acoso laboral y todas esas situaciones de relaciones insalubres que se dan porque ni siquiera sabemos detectarlas. ¿Mm? Claro, Entonces, la suerte es que
insisto, ya lo hablaremos, que a día de hoy, pues desde la asociación estamos trabajando con sanidad, estamos trabajando con educación, con el gobierno de Canarias, con un montón de administraciones. El último taller que lo tuvimos fue con justicia, con la administración de justicia. Entonces, para mí, como divulgador científico, lo llamativo fue una vez entré en proceso, pude hacer mi trabajo personal, que claro, pues me permitió recuperarme y darme cuenta de lo que había vivido y sobre todo empatizar con todas esas víctimas de bullying, con todas esas víctimas de violencia machista que no estaban en la situación, o que no están en la situación de privilegio que estaba yo. Arturo, ¿crees que es posible recuperarse de una experiencia de mobbing sin ayuda profesional? Es muy difícil. Es muy difícil porque un proceso de mobbing es un proceso de manipulación en el que el victimario, la persona que te agrede, consigue manipular a tu cabeza para que te sientas culpable. Cuando dice tu cabeza te refieres a tu mente. Sí, correcto. Gracias, Nanda, No. por el apunte. No, es importante matizar esas. Sí, porque esas no cuestiones. somos nuestra mente, como hemos hablado y seguiremos hablando en Sí, este podcast. El ser humano es algo más que su cuerpo y su mente. Entonces, efectivamente, es muy importante tener una asistencia profesional que te guíe, que te oriente y que te ayude a recuperar la forma de pensar saludable. Porque al final una persona que es tóxica consigue activar tu mente para que puedas pensar de forma tóxica sobre ti mismo como persona. Ya, Entonces ahí es donde para mí es clave la asistencia profesional. Sí es cierto que cada vez hay más mecanismos y precisamente desde la Asociación Bien Tratar, uno de los recursos que hemos generado son grupos de escucha en centros de salud para poder acoger a la gente que está viviendo esto y que puedan tener un recurso gratuito al que acudir para poder trabajar estas situaciones. Porque, insisto, todos los libros, toda la formación que existe sobre estos temas es imprescindible y es algo a lo que se puede acceder de forma individual. Toda la inmensa biblioteca de vídeos que hay de estos temas es alucinante y puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero es como todo. Tú te puedes entrenar para ser un excelente jugadora de tenis o de tal. Puedes. Pero ¿qué pasa si tienes un asistente, ¿no? Y entonces es más los fácil, trabajos... o más rápido tal vez, se llega antes. Se llega antes, se llega más dirigido y puedes permitir que no entres en los procesos propios que te hundan, ¿no? Y pues, por supuesto es mucho más saludable hacerlo con un asistente. Vamos a poner el caso del médico. ¿Te puedes curar tú una fractura de hueso? Por poder puedes. Es recomendable. Operarte un hueso roto te tendrá que operar un experto, eso está claro, ¿no? Entonces, el símil para mí es el mismo, ¿no? O sea, tú te puedes curar de una fractura de brazo, sí, puedes. Pero es recomendable que lo hagas con un profesional, sin duda. Sí. Porque aquí estamos hablando de procesos de trauma, que son procesos tremendamente complejos, incluso para los profesionales. De todas maneras, Arturo, fíjate, esto nos lleva a otro tema que, en fin, que hay muchas personas que no aceptan ayuda profesional. Muchas personas, fundamentalmente, y perdona que te lo diga. Y lo acojo perfectamente, porque sé por dónde vas. Sí, el ¿Por factor dónde masculino, voy? desde luego. Claro, o sea, yo por ejemplo con mis hijos o algunos de mis amigos, hemos sido socializados en el patriarcado, inevitablemente, ustedes y nosotras. Nosotras tenemos nuestras cositas que trabajar, ¿no? Porque el patriarcado nos hace mucho daño y no solo por violencia de género, ¿vale? Pero es que ustedes, Dios mío, son, o sea, ¿qué nivel de resistencia a reconocer la debilidad, la vulnerabilidad, el hecho de que estás dañado? Tú hablas de trauma, claro. Un trauma es una herida al final, o sea, ¿quién si acepta que tiene una herida, yo qué sé, una caries, un hueso roto, un esguince, no va al pero a ustedes ir a profesionales de la salud mental porque tienen problemas
emocionales o heridas, oye, no hay manera. Eso A sí, los Nando. talleres van muchos hombres. Fíjate que aquí tenemos dos perspectivas, ¿no? Por un lado, los talleres que hacemos, que son los talleres de prevención y sensibilización, que normalmente los hacemos con colectivos de cuidados, con centros de salud, con claustros de los centros educativos, y son profesiones normalmente femeninas. El 80-90% del personal que recibe los talleres de bien tratar suele ser personal femenino porque estamos en ámbitos que son ocupados por muchas mujeres. Sin embargo, en los grupos de escucha sí estamos teniendo pues un 30% de hombres, una cosa así, y eso me parece un logro tremendo, porque efectivamente, Es como dices, esperanzador escucharlo. sí, también hay que tener en cuenta que el índice de suicidios es mayor en los hombres, precisamente porque no tenemos esas herramientas para gestionar el dolor emocional. No lo hacemos entre nosotros, no lo hacemos con profesionales, y al final el no tener mecanismos para la gestión emocional puede hacer que te desborde y que llegues a situaciones insostenibles como Porque para que esto eso es pase. así, o sea, ustedes entre ustedes no hablan de sus malestares íntimos, de sus malestares interiores. Hablan de fútbol, de sexo, el tópico se cumple. Es El que me tópico, cuesta tanto creerlo, desgraciadamente, y bueno, pues ahí con la excepciones, audiencia podrá hacer su propio, su su propio, propio su propio juicio. chequeo, ¿no? Pero sí, lo que se da a nivel social es que es raro que los hombres hagan una gestión emocional entre ellos o que lo hagan a nivel profesional, ¿no? Y Sí, bueno, pues eso es uno de los grandes retos. reto. Y también una felicitación que hay que hacer a la Consejería de Sanidad, de Educación del Gobierno de Canarias por tener la asignatura de MOCREA, una asignatura específica para trabajar la gestión de emociones desde el ámbito educativo, ¿no? Y Entonces, desde esto es un pequeñitos, ¿no? Es enorme, primaria. sí, 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 es un enorme reto el que tenemos, el involucrar a los hombres en el trabajo personal, el trabajo emocional, el psicológico. Y bueno, pues desde esa perspectiva también desde Bien Tratar tenemos, y gracias también a Pedro Namunzaga, que ha sido un invitado de este programa, y que bueno, pues que a través de la Asociación de Hombres por la Igualdad, de ahí que está haciendo una Sí. labor tremenda en trabajar en estos temas, pues hay un grupo de escucha que es específico para hombres que lo desarrollamos en el Centro de Salud de Carrizal, donde está dirigido a paternidad, sobre todo para trabajar las familias saludables. El de empapado. Sí, No, sí, sí. Nació a través, empápate con los cuidados o sí, algo así Empapados, era, el ¿no? programa Empapados, Sí. que lo hicimos para la Consejería de Igualdad, fue un programa dirigido para implicar a los hombres en los cuidados, ¿no? ¿Y cuál era el momento de implicar a los hombres en los cuidados? Lo podemos hacer en toda nuestra vida, pero la paternidad. La paternidad es el momento en el que, ¡clac!, hay Sí. un clic en el que de repente dices, ostras, que aquí me tengo que poner las pilas porque ya no solo dependo de mí, sino que hay una criatura que se viene y una Ya. familia que evoluciona y en el que me tengo que empapar de cómo va esto, ¿no? Y De- ahí surgió ese grupo de hombres para ayudar en la paternidad, que ha tenido un éxito tremendo. De hecho, está lleno, hay lista de espera, donde los hombres tienen un espacio para hablar sobre sus miedos, sus dudas, sus inquietudes, lo que les Qué gustaría aprender, maravilla. y trabajamos sobre todo en ese momento de la paternidad para quien va a ser padre o lo acaba de ser, que tenga un espacio Sí. donde poder trabajar estas cosas, Y ¿no? eso luego lo difundirán en redes, Sí, claro, seguro, claro. porque claro, el problema también, y lo digo brevemente porque nos ha pasado lo que nos está pasando últimamente, Arturo, que yo vengo con mis preguntitas preparadas, la entrevista perfectamente tal, y el tiempo hace guaja y vuela y mira, nos queda un minuto, ¿no? Ah, bien. Más o menos. A ver, no, me he equivocado, me he equivocado. Nos quedan todavía unos 5 o 6 minutillos. En cualquier caso, decía lo de que es importante difundir, sobre todo en redes sociales, aunque no solo, modelos de masculinidad saludable, porque hay muchos mensajes. Mis 3 hijos son adolescentes, jóvenes, y hijos de amigas y de amigos. Vale, está entrando con mucha fuerza el discurso machista de nuevo, el discurso del patriarcado, de la masculinidad patriarcal que es muy tóxica.
es todo lo contrario de lo que tú has explicado. Entonces, bueno, creo que es muy importante que los jóvenes, también ellas, pero sobre todo ellos, vean modelos de hombres con todo lo que hay que tener, ¿no? Eh, pero que se cuidan, pero que reconocen su vulnerabilidad, sus miedos, su lo que sea. Somos seres humanos al fin y al cabo. Sí, y conecta, fíjate que es el lema de Bien Tratar, ¿no? El me cuido, te cuido, cuidamos, ¿no? O sea, es un trabajo que es personal primero, que luego es con las personas que quieres y luego con el planeta en el que vives. Entonces, está claro que los discursos tóxicos es como las sustancias tóxicas. ¿No? Tenemos unas creencias por ellas. El tema es aprender a ser saludables. Y aprender a ser saludable requiere un esfuerzo, pero el beneficio es obvio. Entonces, con los discursos, lo decías, ¿no? Con los planteamientos machistas, si tú haces un análisis psicológico de esos planteamientos, son insalubres. O sea, son malos o sea, toxifican las relaciones. Entonces, eh, son relaciones tóxicas las que queremos. ¿Quién quiere vivir en unas relaciones tóxicas? Entonces, que proliferen, Quien quiera impliquen. establecer una relación de poder de uno sobre otra, sí. Claro, Claro. lo que pasa es que en la labor, y quizá en otro programa podemos incidir en eso, en cuál es la labor de sensibilización y prevención que estamos haciendo desde Bien Tratar, ¿no? Está claro que nace de una experiencia propia y de Personal, otra tuya. gente que vivió ese tipo de procesos y se dio cuenta de decir, Dios mío, cuántos proyectos ilusionantes, cuántos trabajos, cuánta gente está sufriendo en el trabajo. Casi el 10% de las personas trabajadoras se estima que están sufriendo móvil. O sea, hay investigación ahora mismo, hay datos Sí, sí. sobre Este tema, y el tema es que no solo hay datos, sino que empieza a ver lo que no hubo en tu cuando me época, pasó a cuando mí, te que pasó. había protocolos de prevención e intervención en casos de acoso, ¿no? Una Bueno. formación que dimos hace poco para la Gerencia de Atención Primaria, que es la entidad que se encarga de todos los centros de salud, en este caso Gran Canaria, fue explicar el protocolo de prevención e intervención de acoso para el personal sanitario. Que imagínate lo que es para mí como persona recuperada de un proceso de mobbing, de acoso psicológico en el trabajo, poder contribuir a formar a los profesionales para que ellos puedan asistir, acompañar a las personas que les está llegando a consulta o evitar que a ellos mismos les pase en el ámbito sanitario. Claro, ¿no? porque no solo a la consulta del centro de salud, ¿no? Arturo, pienso que también es muy importante a, a los equipos directivos de los centros de trabajo. O sea, porque al final puede que quien ejerza ese móvil sea tu jefe, pero es que puede ser un compañero. Claro, fíjate, Nanda, que justo ahora llego de una reunión con la Gerencia de Atención Primaria para una formación de prevención del conflicto en equipos directivos. Claro. Y efectivamente ahí Ir a es, la cabeza siempre claro, es importante sí, porque... Y lo que hablábamos antes, ¿no? Esa formación a justicia, luego vamos a Hacienda también, o sea, vamos a distintas estructuras. En los centros escolares vamos a los equipos educativos, al profesorado. Primero, antes de intervenir en aula, primero damos formación a los profesionales, ¿no? Y de ahí las aulas y luego las familias para generar un ecosistema donde tengamos claro qué son relaciones sanas y qué no, y qué no, porque aquí hemos hablado de los procesos de ambos, ¿no? De cómo vivimos unas acciones que eran tóxicas pero que no supimos identificarlas. Y hay que hablar de eso, hay que aprender a identificar que sí, los hay mucho indicadores. chantaje emocional en cómo nos hablamos, pues por ejemplo, cómo usamos la culpa, cómo usamos las emociones para achacarle a la otra persona que es la que me hace sentir mal. No, no. La emoción que tú tengas es tu responsabilidad. Es tuya y no de y otro. no me la achaques a mí. Entonces, fíjate, esas pequeñas cosas que estamos viviendo tanto y que nuestro día a día se da tanto, está por hablar con eso, ¿no? Claro. Y Dios mío, a veces pienso qué sencillo sería si esto nos lo enseñaran y lo pudiéramos entrenar desde pequeñitos, como cuando te dicen, no, idiomas, mejor desde pequeñitos, un instrumento musical, mejor desde pequeño, bailar, o sea, porque cuando somos pequeños el aprendizaje es, es mucho más sencillo, no significa que de mayores no podamos aprender, pero obviamente nos va a costar
más tiempo y más esfuerzo. Arturo, ¿vienes la semana que entra? Y Cuando tú me digas, aquí estoy, claro que continuamos sí. hablando porque el tema es fascinante y difícil agotarlo en media hora. A ustedes que nos están escuchando, les deseo una vez más y de todo corazón que pasen una semana magnífica, que disfruten la vida, que la vida es un regalo y les esperamos en unos días o cuando ustedes quieran, que ya saben que se lo pueden mirar en las redes sociales o en la web en cualquier momento. Que tengan muy buena semana. Buena semana, muchas gracias, Nanda. Podemos, a ver, por mi parte podemos repetir, podemos... No, yo luego podemos cortar, ¿no? Un pizquito. Sí, es que Pero podemos poner un llevo relojito y yo te ayudo no, si lo en tengo la ahí, gestión. pero es que estoy, de verdad que lo estoy intentando. Cada semana intento Vale, lo que podemos hacer, ajustarlo. si quieres, Nanda, es hacer una pequeña escaleta de lo que quieres tocar, ¿vale? Porque fíjate que hemos empezado con el móvil, Sí, no hemos yo la desarrollado... escaleta en teoría la Claro, tengo hecha y en entrevistas anteriores, pero tengo que trabajarme yo, ajustarme más a la escaleta. Lo que pasa es que claro, pero sí, para eso un es importante que tema, me lo negocies conmigo, porque claro, fíjate que si hablamos de móvil, para mí es importante que conectemos con la gente que lo está viviendo, mm, ¿vale? Y que la gente que lo esté viviendo pueda decir, ahí va, que se dé cuenta que es eso lo que está pasando y que quiera investigar un claro, poquito más. claro. Y luego, Yo, en otro vale, programa, podamos hablar de, bueno, ¿y vale, qué están haciendo en prevención? ¿Qué están haciendo con educación? ¿Qué están haciendo vale. tal? Pues si quieres, podemos centrarnos, como ahora vamos a grabar otra media hora, centrarnos propiamente en lo que es lo que acabas de decir, móvil, cómo se vive, cómo detectarlo, Eso es, ¿vale? Porque yo luego te iba a preguntar por el impacto en tu salud, eso es, eso es. cómo saliste Centrar, de sí, ahí, o sea, sí. es verdad que has dicho con la ayuda de Piñuel y tal, pero cosas Sí, concretas. cosas concretas, sobre todo centrarnos en que sea media horita que pueda servir para ayudar a una persona a identificar lo que le pasa, para darse Sí, cuenta que puede salir de ahí, sí, que puede salir muy reforzada y cómo lo tiene que hacer, ¿no? vale. Entonces, eso, un programa puede ser sobre móvil. Y Y luego, ya claro, el tercero, es que me has tocado la fibra, porque cuando has dicho esto se debería tratar en educación, claro, dice, claro, es que es lo que estamos claro, haciendo. y además es que sí, porque tú has sacado lo de Me has tirado, Hemocrea, que claro, me has Hemocrea yo tirado, no lo tenía me has tirado. en lo que te iba a preguntar, igual que lo último de has hecho la referencia a Pedro, claro, me he venido a la... Es que como te O sea, digo, no, no, todas las sí. anteriores yo venir con la entrevista súper pin pin pin, pero luego es que esto está No, pero vivo. bueno, pero fíjate que a mí Yo, me ayuda mucho si yo sé cuáles son tus objetivos en la entrevista, pues vámonos a por el para, móvil. para entrar en esos Sí, temas y aunque tú salgas por otro lado, vale. reconducirlo y luego, eso, a mí sí me interesa que la gente, Intentamos empezar a las 45. vale, y sabemos que es Con toda tempranito. confianza te digo, si ves que me No, voy bien, con no, bien, suma bien. facilidad, tú vuelves. Como el político que quiere, sabe el discurso que tiene que Sus meter. tres Sí, y ideas. diga lo que diga el Dale, periodista, él vale, vuelve vale. empezamos el segundo. Hola, hola. Hola. ¿Que grabamos otra media hora? Sí, ¿no te lo había dicho Ancor que iban a ser dos? Sí, sí, es que te veo muy serio, ¿qué te pasa? Ah, vale. Pues mira, si quieres empezamos a las 45, otra media horita. Vale, intentaré, o sea, no pasarme de tiempo. Yo vengo las veces que haga falta, ¿eh? Que Sí, me es muy no, pero fácil. ya que estás aquí, si podemos Sí, 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 dejarlo sí, sí, ya sí. hecho. Es que es eso, hay muchas cosas para contar Sí, y a mí sí me gusta que cuando hablamos pensar mucho en la audiencia, en ¿no? que, claro, En ¿no? quien Y está al otro lado, cómo recibe de qué esto. le interesa o qué le Sí, puede ayudar de lo que hablamos. Por eso he metido lo de los grupos de escucha, sí, ¿vale? sí, Y he metido algunas cosas que decir, vale, tengo que ir a terapia y no estoy, claro, ¿cómo lo hago? claro. ¿No? Mm, Porque mm, pues, muy bien.
dejo grabando y luego lo editamos. Claro, pero se puede. No, no se lo puede- cortes, no se- lo cortes. para ti va a ser más Sí, fácil. luego